Muy bien, bienvenidos todos a la comunidad cristiana de transformación. En este día especial, este es el día que hizo el Señor, dice la Biblia, en Él nos gozaremos y nos alegraremos. Bienvenidos a todos aquellos que nos están viendo por nuestra cantidad de redes sociales que tenemos, 2. Y eso que no sé si YouTube es red social, no. ¿Sí? ¿También? Ah, bueno, entonces por Facebook y dijo mi abuelito por YouTube. Bienvenidos y ahí estamos trabajando. Hoy, el tema que vamos a trabajar hoy es: Dios quiere formar tu carácter o cambiar tu carácter, no tu personalidad. Así fue que le dije. No, lo que Él quiere cambiar es el carácter. O sea que lo escribiste mal. Exactamente, ese es el tema. Bueno, ya escucharon a la pastora Claudia. Señor, calamba, señor elefante. Yahweh no quiere cambiar tu personalidad. No. Él quiere cambiar tu carácter. Tu carácter, porque queremos es el carácter de Cristo. De Cristo. Muy bien. Dice entonces en el título que aparece ahí en pantalla, Yahweh no quiere cambiar tu personalidad. Él quiere cambiar tu carácter. ¡Ah! ¿No lo ve? No, es que no importa que usted no lo ve la gente que no viene, la gente que está allá al otro lado de la pantalla. ¿Listo? Muy bien, es que ahí, no importa ahorita, usted está aquí de primera mano, hermana. Listo, vamos a orar al Señor para que ya lo tienes. Vamos a orar a Dios, sino tu carácter. Vamos a orar a Dios para que el Eterno sea el que dirija este tiempo. Padre misericordioso, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tu presencia está en este lugar. Gracias, Señor, porque nosotros no somos los que te decimos a ti: bienvenido, Espíritu Santo. Eres tú quien nos da la bienvenida a nosotros. Acá estamos en este auditorio que representa tu casa. Nosotros somos la iglesia, las rocas vivas, tu cuerpo, Señor. Y a ti te ha placido que nosotros en este día estemos reunidos, Señor. Gracias. Gracias porque, como dice el hermano Johnny, este es un oasis en medio del desierto. En esta mitad de semana ya las fuercecitas se nos han agotado y hoy venimos a recibir repotenciación de ti, Señor. Yo oro, Dios mío, para que este mensaje, por favor, caiga en buena tierra, como dice tu palabra, Señor. El sembrador sale a sembrar y la semilla cae en terrenos diferentes. Ojalá esta semilla caiga en un buen terreno y dé su fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en el nombre de Jesús. Toda obra antagónica que quiera venir y distraer, llevar la palabra, quitar, traer apatía, escepticismo, incredulidad, le prohibimos que se mueva en nuestras vidas y en quien lo va a escuchar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer. Voy a tratar de ser muy tío, sáqueme esta señora. Sí, me colabora con la salida, hermana. Me colabora con la No respetan, mano. ¿Qué pensará la gente que nos está viendo? Mire, ella se llama la hermana Norita. La irreverente esta es la hermana Norita. En el mundo ya la están conociendo. Voy a tratar de ser muy conciso y de darme a entender. Voy a eliminar esa muletilla de que sí me estoy dando a entender y todo este cuento. Vamos a leer la Biblia, la epístola que escribió el apóstol San Pablo a los Efesios. En el capítulo 4 vamos a trabajar el verso 1 y el verso 2. De ahí vamos a extraer 4 virtudes del carácter que debe manejar un creyente. Alguien que ha sido llamado a profesar la fe cristiana, la fe en Jesucristo. Amén. Vamos a leerlo allí en esta versión. Listo, vamos a leer para los que le aparecen en la pantalla. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego, a mí me encanta eso de Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. ¿Cuántos llamados de Dios hay acá? ¿Cuántos llamados de Dios hay acá? Qué bendición ser llamado de parte de Dios. Dice: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. ¿Oyó, Norita? Vamos a volver a repetir. Yo pues, para que lea. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados,
con toda humildad, mansedumbre, paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Ahí hay 5. No, pues hay muchas, pero yo quiero extraer 4. Johnny, déjeme a mí. ¿Me colabora con la salida usted también? Esta gente no respeta. Usted también, ¿qué necesita también? Colabóreme con la salida. Me voy a quedar solamente con mi bello público de YouTube, que son los que me aman. Paciencia. De esa la tengo toda yo, esa actitud teologal. Muy bien, gloria a Dios, muy bien. A mí me encanta mucho como habla el apóstol Pablo, porque él siempre... Es verdad. Ella el otro día en mi casa, es que pastor, yo soy muy humilde, yo lo reconozco. La tengo toda. ¿Tú crees que soportar a ciertas personas requiere paciencia? Muy bien, vamos a, no, ya no más, se acabó la recocha, vamos a trabajar la palabra de Dios. Gloria a Dios por usted y por esta congregación. Gloria a Dios porque Transformación es una iglesia viva, es una iglesia espontánea. Hoy hablaba con un muchacho, un paréntesis, y esta persona me quería evangelizar. Yo no veo problema en eso, pero si yo le digo que yo soy cristiano, ¿para qué me evangeliza? Ahí es que evangelizar al otro que no es cristiano. No, eso es un tema con las personas que practican sectarismo. Quien practica sectarismo es una de las primeras virtudes que se ve en una secta, que quieren evangelizar y traer de otra iglesia a cristianos. Entonces, tío, usted lo conoce, con el que estamos trabajando, el de la luz del mundo. Entonces, el tipo, yo le dije, no, yo soy cristiano. Yo no le dije que era pastor, nada, ni mucho menos, no. Ante todo la humildad. Entonces el hombre empezó a evangelizarme y le decía, campeón, yo soy creyente. Sí, pero es que la Biblia dice, yo, no, yo sé lo que está diciendo. Entonces empezó a evangelizarme. Entonces hubo un momento en que yo le dije, mira, yo no voy a discutir contigo teológicamente, yo no voy a discutir contigo doctrinalmente. Y me tocó hacer toda una apología de lo que es nuestro discurso acá en Transformación. Aquí, ¿a quién se le lleva la contraria? A nadie. Entonces, queremos vivir 250 años. Entonces yo le dije, mira, yo no voy a discutir contigo. Si tú quieres discutir doctrinalmente, te vas para tu iglesia y coges a un hermano nuevo y lo adoctrinas. Conmigo no. Yo estoy claro en mi creencia. Yo creo que Jesucristo es Dios. Yo creo que Jesucristo es mi Señor, mi Salvador. Yo creo que la Biblia es el único manual para yo poder regir mi vida. Yo quiero obedecer la Biblia. Yo quiero honrar mi hogar, quiero honrar mi ministerio. Mientras tenga vida lo voy a hacer. ¿Sí me va a entender? Pero la Biblia dice, hermano, que usted tiene que arrepentirse. Bueno, cierro ahí. ¿Por qué les traigo esto a colación? Porque dice que tenemos que soportarnos los unos a los otros. Muy duro eso, ¿sí o no? Muy bien, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a trabajar. Póngale pues cuidado. La epístola a los Efesios, hay gente que dice que Pablo no fue el que la escribió. Pues obviamente él no fue el que la escribió, él tenía un escriba porque el tipo tenía un problema en los ojitos, un aguijón en los ojitos que no lo dejaba escribir, él empezaba a escribir. Pues imagínate uno cieguito, ¿cómo va a empezar a escribir? Yo tenía mi abuelo era ciego, tuvo un accidente y quedó cieguito, entonces uno le hablaba a él, entonces yo llegaba y me le hacía detrás y le hablaba por acá, hola abuelito, bendiciones. Y entonces mi abuelito decía, ¿qué hubo, mijo? Entonces yo me le pasaba por ese lado y le dije, abuelito, estoy acá. Tan bello mi papá, yo adoraba a ese negro, hermoso. Muy bien. Esta epístola fue escrita más o menos en el año 60-62 después de Jesús, en la era cristiana. Pablo en el verso 1 dice que él está preso en el Señor. Parece que esta epístola fue escrita desde una cárcel. ¿Cuándo? En el primer viaje misionero que él hizo a Roma. Entonces allá el hombre fue encanado y él escribió esta epístola. Hay gente que dice que porque en las circunstancias difíciles o en las situaciones difíciles
Dios las permite, pues Dios a veces permite las situaciones difíciles para que usted solamente tenga atención en Él. Si a una persona la meten presa, bueno, no hablemos de presos, hablemos de COVID, pero ya que está de moda. Si a alguien llega y lo coge el Omicron Delta, que parece chikungunya, pero que sabe a gripa, pero que realmente es el abrazo de Marta, lo coge cualquier cosa y le dicen, aíslese 4 días. Usted se aísla, ¿y qué empieza a hacer en esos 4 días? Vea, empieza a mirar para el páramo. Si yo fuera un pajarito y mi a imaginarse bobadas, ¿sí o no? Dios a veces permite ese tipo de cosas para que usted invierta el tiempo en mirarlo a Él. Yo a veces me pongo a pensar, porque a Pablo pues obviamente lo apresaban por la fe, pero yo me pongo a pensar, ¿él en qué invertía el tiempo? Pues aquí está. La respuesta está aquí. Él tenía tanta comunión con Dios que la Biblia fue inspirada por Dios y él fue el que la inspiró y guió el brazo de estos hombres, de estos santos, dice primera de Pedro capítulo 1 verso 19, los santos hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo la escribieron. Él permitió ese espacio para que Pablo no escuchara ninguna otra voz, ningún problema en la iglesia, ningún problema en la casa, ningún problema en la calle, para que nadie lo criticara por ser evangélico, absolutamente nada, para que estuviera solamente con él. Entonces, un principio que acabo de acotar ahí, cuando Dios le permita a usted estar a solas con Él, esté a solas con Dios. De hecho, Dios anhela que usted esté a solas con Él. Por eso dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, que cuando usted ore, métase en lo secreto, que en el lugar secreto, su Padre que ve en lo secreto, pues dice ahí lo recompensará en público. Pero su Padre que ve en lo secreto, ¿lo qué? Lo escucha, lo oye. ¿Cuál es el lugar secreto? A Dios le gusta que usted tenga intimidad, por eso Él habla de ese tipo de lugares. Amén. Bueno, muy bien. Entonces esta epístola fue escrita en esa era, más o menos, en esa época, y fue escrita en ese momento donde él estaba preso, no estaba en las mejores circunstancias. Pero del capítulo 1 al capítulo 3, el apóstol Pablo viene detallando de una manera gloriosa lo que es el evangelio, lo que es la salvación. Empieza a hablar en el capítulo 1, empieza a hablar de las bendiciones espirituales en Cristo. En el capítulo 1 habla de la revelación que hay de Cristo para la raza humana. En el capítulo 2 habla de la salvación por gracia, no por obra, sino por gracia. En el capítulo 3 habla de la predestinación. Desde antes de la fundación del mundo fuimos nosotros llamados a estar con Dios. Amén. Ahora en el capítulo 4, verso 1 dice, yo pues preso en el Señor os ruego. A mí me encanta ese ruego. Es como si Dios le estuviera diciendo, por favor, présteme atención, por favor, míreme, escúcheme, atiéndame, yo necesito estar en intimidad con usted. Dice el apóstol, yo preso os ruego, dice, que andéis como es digno de la vocación. Aquí la palabra vocación hace referencia a un estilo de vida. Por ejemplo, hay gente que tiene vocación para ser docente. Luisita es docente. Hay gente que tiene vocación para el servicio. El tío tiene vocación para el servicio. La hermana Norita tiene vocación para el servicio. Hay gente que tiene vocación para manejar. Hay gente que tiene vocación para las artes plásticas. Nosotros tenemos la vocación o las características de poder trabajar el hierro y demás, ¿cierto? En Cristo la vocación es la inclinación a caminar en lo que Él ha hecho por usted a través de la revelación de la palabra, a través de la salvación que es por gracia, a través de la predestinación que Él hizo. En los 3 primeros capítulos, si usted los lee, se van a dar cuenta de todo lo que el Señor está haciendo, hizo para que usted hoy pudiera ser manifestado o tratado en el carácter suyo. Porque Dios quiere es cambiar su carácter y no su personalidad. A Dios le gusta cómo es Norita, así a nosotros no, a Dios sí. A Dios le gusta cómo es Johnny, así a otros no, a Dios sí. A Dios le encanta,
A Dios le fascina como es Alexander Sierra. Así a ustedes no les guste. Es más, voy a hacer lo que... A Dios le encanta lo que yo soy. Para ustedes. Al que no le gusta, dicen por ahí, que no se lo tome, que lo deje a un ladito. Mentiras. Dios quiere... Sí. Al que no le gusta la sopa, le dan sancocho. Dios... sopa de guineo. Dios quiere que usted cambie ese en su carácter. Ahora, ¿qué diferencia hay entre carácter y personalidad? ¿Cierto? La personalidad es aquella característica, valga la redundancia, o aquellas virtudes, facultades que usted tiene en su manera de ser. La psicología hoy en día ha encasillado, ha cuadriculado la personalidad, no el carácter, la personalidad de la gente en 4 elementos. La persona que es sanguínea, la persona que es colérica, la persona que es flemática y la persona que es melancólica. Entonces la psicología habla de que esas son las personalidades de la gente. Hay gente que es sanguíneo, entonces el sanguíneo es el que es explosivo, efusivo, eufórico, Alka-Seltzer, tal, ¿cierto? El que es flemático es más bien así, retraído, el melancólico también es más tranquilo, el colérico es, a veces parece que es el irascible, pero el colérico es el que mantiene a toda como prevenido, así como así, tío. Yo una vez en un retiro dije, estábamos enseñando acerca de esto y dije, yo tengo de todas un poquito, entonces ¿yo qué soy? Yo soy un sanguino colemelántico. La ciencia ha tratado de encasillar a la personalidad en esos aspectos que los llaman temperamentos. Temperamentos. La Biblia habla de personalidad, porque usted es una persona. El único libro que es antropocéntrico en su esencia es la Biblia. Hay otros libros que son humanistas, no antropocéntricos. La diferencia es muy grande, eso lo vamos a mirar más adelante. Antropocéntrico, centrado en el hombre sin exaltar al hombre a modo de Dios. El humanismo levanta al hombre a modo de Dios, mientras que la Biblia es antropocéntrica, o sea, centrada en la salvación del hombre, mostrando al hombre como alguien, un ente que necesita salvación. ¿Sí me dio a entender ahí? Bueno. Entonces resulta que el mundo, la ciencia, la psicología ha establecido los temperamentos de la humanidad o de la raza humana en 4 elementos. Entonces ya con base en eso, usted le va a quedar como tarea, va a mirar, ay sí, mi personalidad es alegre, alegronzón, entonces como yo soy alegronzón, entonces, tú eres alegonzona. Hay otros que son alegronzones. Yo como soy como alegronzón, entonces yo soy más bien sanguíneo, ¿cierto? El sanguíneo a veces no piensa, sino que actúa. El melancólico es más analítico. ¿Sí me estoy dando a entender ahí, hermanos? Entonces usted va a mirar que Dios no quiere cambiar eso. Dios no quiere cambiar eso, porque esa es su esencia. Lo que Dios quiere cambiar, esa es mi esencia. Esta Norita está volando hoy. Dios quiere es cambiar su ¿qué? Su carácter. El carácter está más asociado con la conducta. Con la conducta, el carácter está más asociado con la naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza que usted y yo tenemos? Mala, una naturaleza caída, una naturaleza perversa. Buscando yo lo que vamos a mirar ahorita, resulta que la palabra humildad viene de una raíz del latín. El latín es una lengua romanza, una lengua muerta, ya no se habla porque Roma a nivel político ya quedó anulado, está solamente a nivel religioso. Y la palabra humildad en latín es humus, y humus viene de tierra y se traduce como camaleón, o sea que es variable. ¿Cómo es el carácter de una persona? Variable, qué cosa interesante. Entonces muy bien, el apóstol Pablo entonces nos quiere dar hoy, Dios a través del apóstol Pablo nos quiere dar 4 características o 4 virtudes que debemos tener todos los cristianos, porque Dios, ¿qué quiere hacer en usted? Cambiar su carácter, no su personalidad. Por eso aquí en la Biblia dice que nosotros debemos desechar la mentira, el que robaba no robe más, el que hacía lo malo no lo haga más, sino que haga solamente lo bueno. Pero para poder llegar a ese nivel, primero tengo que empezar por un proceso. A mí me gusta mucho este tipo de mensajes porque parecen complicados, pero a la larga son muy sencillos. ¿Por qué? Porque Dios va paso a paso, como dijo el presbítero Luis Fonsi, despacito. Él va así.
Dios va paso a paso, pasito a pasito. Él no quiere saturarlo. Donde a usted y a mí Dios nos entregue una verdad de Él, nos vuelve locos en un momentico. Listo, 4 virtudes, vamos a mirar 4 virtudes que nos van a ayudar a entender que tengo el carácter de Jesucristo. Si yo no tengo estas virtudes, entonces tengo que empezar a mirar cuál ha sido la vocación en la cual yo estoy caminando. ¿Listo? ¿Están conmigo? Listo, vamos a volver a leer los 2 versos y para poder entrar en materia. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, yo como tengo que andar es algo permanente. La vida es un camino, yo tengo que caminar ese camino con las características de Dios. Entonces vamos a mirar lo que dice aquí en el verso 2. ¿Cómo debo andar? Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces vamos a empezar a hacer lo siguiente. ¿Cómo debo andar yo? Dice, en humildad y tal, ¿sí o no? Pero la autopista por donde yo debo andar se llama el amor. Y para poder entender esto, yo necesito empezar a aceptar al otro. Entonces vamos a hacer el ejercicio que en ocasiones hemos hecho acá de leer la Biblia de abajo para arriba. Entonces, ¿cómo se llama la autopista en la que debemos andar? El amor. ¿Por qué? Porque el fundamento de la Biblia es el amor de Dios. En la Biblia dice que Dios a usted y a mí nos salvó y tiene misericordia de usted y de mí, no porque usted y yo seamos los más play, no porque usted y yo seamos los más bonitos, pues hay excepciones, no porque usted y yo seamos los más bonitos, no porque usted y yo seamos los más merecedores de ello, pero Dios en su amor, por amor de nosotros, Él tiene misericordia. El amor de Dios, dice la Biblia en una de las epístolas de Juan, que en la segunda epístola dice, Dios es amor. Su esencia, ¿cuál es? El amor. Entonces, ¿el amor qué hace? El amor nos empieza a nosotros a dar la base para que nosotros empecemos a caminar. Entonces vamos a empezar a hacer lo siguiente. En amor, vamos a empezar a leer las virtudes de abajo hacia arriba, ¿listo? Si yo amo el uno al otro, ¿cuál va a ser el resultado de amar el uno al otro? Según ese texto. Vamos a empezar a leer de abajo para arriba. ¿Qué sigue después de amor, de abajo para arriba? Paciencia, ojo con esto. Si yo amo, es de abajo para arriba lo que sigue cronológicamente. Si yo amo, voy a tener ¿qué? Paciencia para con quién, para con el otro, ¿sí o no? Les voy a poner el ejemplo bacano. Ustedes tienen perros, nosotros tenemos hijos. Es más o menos por el mismo lado, porque eso empieza a haber un vínculo. Ustedes llegan y ¿cómo tiene la morocha la casa? Una maravilla, ¿sí o no? Bueno, Lupe tiene la casa una maravilla. Entonces, ¿qué tiene que empezar usted? Con rabia la agarra patadas y... No, usted simplemente empieza a barrer, ¿sí o no? Empieza a limpiar. Crisóstomo, a mí me gusta mucho esto. San Crisóstomo decía, la virtud de la paciencia es que aquella persona tenga la oportunidad, la factibilidad de vengarse y no lo hace. La paciencia, según San Crisóstomo, es aquel que tenga la virtud y la capacidad para vengarse y no lo hace. Resulta que la paciencia, según la Biblia, es parte del fruto del Espíritu Santo. No de los frutos, sino del fruto del Espíritu Santo. La paciencia es algo que trae, como de hecho la misma palabra compuesta viene de paz y ciencia. Es el conocimiento. Ciencia es conocimiento y paz de lo que es calma. Es el conocimiento de ¿qué? De la calma. El conocimiento de la paz. La paciencia viene con eso. Para poder ejercer paciencia, ¿yo por qué tengo que pasar? Por una angustia. Si yo no conozco la paz, no sé identificar la paz del caos, de la guerra. Para poder saber qué es paz, yo tengo que haber visto un periodo de ¿qué? De guerra. Así que usted no le pida paciencia a Dios. ¡Ay, me salió un gallo! No le pida paciencia a Dios. Es una recomendación que yo le doy. Porque adivine qué le va a venir. Ejercicio de paciencia. Para que usted sepa qué es conocer la paz. Y la paz se da, como dice la Biblia. Filipenses capítulo 4 dice, y la paz de Dios que gobierna
Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos y vuestro corazón en Cristo Jesús. Para poder entender eso dice, y sean conocidas todas vuestras peticiones con toda oración y ruego y súplica en el Espíritu. Para poder entender la paz, ¿qué tengo que hacer? Tener comunión con Dios. Esa paz, cuando ya la conozco, hacia alrededor mío haya una cantidad de turbaciones, el Señor va a empezar a llevarme a mí en esa virtud del conocimiento de la paz. Amén. ¿Quién es el papá de la paz? Jesús. Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Porque resulta que el Señor dice que Él no da la paz como el mundo la da, porque la paz del mundo es una paz mentirosa, ficticia, primaria. La paz del mundo es aparente. Ejemplo, hay gente que dice que para poder tener tranquilidad y paz necesita una cuenta abierta para poder seguir de shopping. Para irnos a pasear. La paz de Dios es tan espectacular que sobrepasa el entendimiento, porque puede estar usted en medio de una adversidad, en medio de una turbulencia horrible alrededor de su vida económica, emocional, social, existencial, pero esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento le va a mostrar a usted que no necesita plata, solo necesita estar con Él. ¿Están conmigo? Muy bien. Dice, esa paciencia es para ejercitarla ¿con quién? Dice, ¿con quién? Tener paciencia los unos con los otros en amor. Entonces dice, hay que andar ¿sobre qué autopista? Sobre el amor. Si yo no amo, ojo con esto, si yo no amo a mi prójimo, dice la Biblia, ustedes dicen, el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, ustedes dicen que aman a Dios y no lo conocen. ¿Cómo pueden cómo pueden decir que aman a Dios que no lo conocen si no aman a su hermano que lo conocen? O sea que esto viene en una asociación. Yo, para poder empezar a entender el amor de Dios, ¿a quién tengo que amar? A mi prójimo. Ojo con esto. Si yo amo a mi prójimo, empiezo a entender lo que Dios siente. Porque el amor es un sentimiento, es una emoción. Y Dios nos ama de tal manera que se entregó por usted y por mí para que usted y yo pudiésemos andar en esa autopista entendiendo. Entonces, cuando yo entiendo a mi hermano qué va a pasar conmigo, voy a entender por qué Dios me entiende. Yo no sé si me estoy dando a entender. Algunos van a escuchar esto. El carácter de Jesucristo se quiere implantar en nosotros. Él quiere formar su carácter en nosotros. El Señor Jesucristo quiere que usted y yo vivamos de una manera práctica, sencilla, cotidiana, lo que es Él, para que usted y yo podamos cogerle el sabor a lo que es el cristianismo. El cristianismo no es solamente un movimiento religioso. El cristianismo no es solamente un concepto. El cristianismo, la esencia del cristianismo es una vivencia, es una vocación. El cristianismo es algo que trasciende los conceptos intelectuales. El cristianismo es algo que trasciende los conceptos sociales. El único movimiento en el mundo desde hace más de 2000 años que ha cambiado naciones enteras, sin guerra, sin política, sin palabrería, sin populismo, se llama el cristianismo. Y usted es parte de ese movimiento, el movimiento de Dios. Usted es cristiano. Y aunque vengan tentaciones, dificultades y adversidades, decía Lutero, Martín Lutero decía, cuando venía la circunstancia adversa, cuando venía la tentación, él decía, Christomus sum, soy cristiano. Cuando venía lo difícil, él en latín decía, Christomus sum, soy cristiano. Eso quiere decir que el cristianismo en usted y en mí nos da como una especie de ¿qué? De cobertura. ¿Y esa cobertura es para qué? Para ejercitarla, porque Dios no quiere cambiar su personalidad, sino su carácter. Su personalidad, usted cuando es jocoso, su personalidad jocosa, ¿cómo es usted en su personalidad? Ahí afecta el pecado. El pecado afecta su carácter. Y al afectar su carácter, entonces lo va a tirar a la lona, su personalidad. La personalidad es un resultado. ¿Sí me va a entender? Muy bien. Listo. Paciencia los unos con los otros, Cristo.
Dice lo otro, cuando yo tengo paciencia, entonces ¿qué pasa? Automáticamente, como sea Néstor, ¿yo qué hago? Simple, me lo aguanto. ¿Sabe qué me gusta a mí de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios? Que esta epístola fue escrita no solamente para creyentes, sino para todo el mundo. Si usted mira el capítulo 5, dice, maridos, capítulo 5, ¿qué? Espere, ¿qué me gusta a mí? ¿Qué me gusta a mí de esta epístola? Que fue escrita para todo el mundo. Capítulo 5, verso 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, verso 29 dice, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Cuando el Señor Jesucristo dijo eso, yo creo que el Señor aprendió de Norita. Efesios capítulo 5, verso 21 dice, someteos unos a otros en el temor a Dios. Ojo con esto. Someteos unos a otros en el temor a Dios. Y empieza a decir, esposas, sujétense a vuestros esposos. Esposos, sujétense a Cristo. Cuando ustedes se sujeten a Cristo, su esposa se va a someter. Hijos, sujétense a sus padres. Esclavos, obreros, empleados, sujétense a sus patrones. Y a los patrones les dice, valoren a sus empleados, respételos, hónrelos, no les paguen mal. Esta epístola habla de todo ese tipo de cosas, porque es la epístola de las relaciones. Entonces, cuando usted se relaciona, ¿cómo hace con la otra persona? Muestra qué hay en usted, el carácter de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Cuando usted es paciente, entonces aprende a ¿qué? A soportar. Viene lo otro. Y cuando usted aprende a soportar al otro, vienen los dos principios en los que me quería centrar. El primero, cuando usted aprende a soportar a Norita, cuando usted aprende a soportar a Natalia, cuando usted aprende a soportarse cada uno, aprende a ser manso. Como es Norita, manso. La palabra mansedumbre hace la acotación de alguien que es tranquilo, de alguien que no paga mal por mal. Ahí es donde afecta el carácter y no la personalidad. Hay personas que son muy tranquilas. Yo conocí un tipo que era súper tranquilo y era un asesino de aquí a donde usted no se imagina. Tranquilísimo. El tipo, pero súper calculador. Ese tipo yo nunca lo vi ni fumándose un bareto, ni tomándose una cerveza. ¿Ah? Ese tipo tranquilo, pero era un asesino de aquí donde usted no se imagina. Ese tipo fue capaz de esperar 2 años a un tipo para matarlo. Y era súper tranquilo, ¿sí o no? Esa era su personalidad. Dios, ¿qué quería cambiar en él? Su carácter. Entonces, el que es manso recibe y olvida. En la Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 4, ninguno tenga un concepto de sí más alto del que debe tener, antes bien mirando a los demás como superiores a sí mismo. Ojo con esto, el Señor Jesucristo, ¿qué hizo en la tierra? Mientras estuvo acá en la tierra, cuando le pidieron a él plata para pagar los impuestos, ¿él qué hizo? Con una actitud humilde, mansa, dijo, vaya, pague los impuestos. Y entonces Pedro le dijo, Señor, no tengo para pagar. Entonces el Señor le dijo, muy fácil, Pedrito, vaya y pesque, porque usted es pescador, ¿sí o no? Entonces vaya y pesque. Y el Señor le dijo, y de la boca del pez que usted va a sacar 2 estacteros. Uno es para que pague los impuestos suyos y otro para que pague los impuestos míos. Y entonces el Señor dijo que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ojo con este principio. ¿El Señor Jesucristo fue manso? Claro. Él mostró humildad. Él era, dice la Biblia, de Jehová es el mundo, la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Y él qué hizo? En una actitud humilde, pagó los impuestos. Ojo con esto, a mí me gusta mucho esto.
Él le dijo a Pedro, ¿qué es Pedro? Pescador. Esa es su vocación, eso es lo que él sabe hacer. El Señor le dijo, vaya y ¿qué? Vaya y haga pan. No, vaya, ejecute su profesión. Y de su profesión va a sacar no solamente para pagar el impuesto, sino para llevarle el diezmo al Señor. ¿Sí o no? Eso hace el Señor. La palabra mansedumbre es tener a los demás viéndose a sí mismo en un concepto ecuánime, viendo a los demás como superiores a sí mismo. Ojo con esto, cuando usted mira a los demás como superiores a usted mismo, no está diciendo que usted sea menor. Es la actitud que está en usted. Yo conozco gente que son bruticos y se ayudan con hartas ganas y tienen un complejo de superioridad bravo. Entran pisando duro. Como conozco gente que está podrida en la plata y es una actitud súper. Mire, tenemos un cliente, un amigo, cliente ya amigo, no voy a decir el nombre porque es muy maluco, pero es un señor que usted lo ve y dice, no, ese tipo que va a tener plata. Los tenis que usa son Proquets. Los tenis blanquitos, Proquets. Anda en una camionetota Mercedes-Benz espectacular. Y un bolso, de esos bolsos de estudiante azul, y ya está desteñido del sol que recibe, desteñido. Y en ese maletín carga millones de pesos en efectivo, escrituras de casas, títulos, valor. Y usted lo ve en la calle y no, este tipo no tiene pinta de absolutamente nada. Ojo con esto. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Cuando usted va caminando por la autopista del amor, usted aprende a mirar a los demás con paciencia, a tener con los demás ¿qué? Paciencia. ¿Quién es el que más paciencia ha tenido con usted y conmigo? En la Biblia dice que usted y yo somos como con Dios, somos infieles. ¿Y será que Él nos paga de la misma manera? Dice la Biblia que Él es paciente para con nosotros, buscando que nosotros nos arrepintamos. ¿Sí o no? Y Él quiere que ese carácter se forme en usted y en mí, el carácter de soportar el uno para con el otro. ¿Dónde se ejercita eso? Hermanos, acá en la iglesia. Usted no va a soportar a un mundano que venga y lo atraque, que venga y lo robe. Usted dice, lo mínimo es un puño en esa cara para que respete. ¿Sí o no? Lo mínimo, yéndole bien, una palmada en esa jeta. Pero ojo con esto. Dios quiere que usted y yo seamos formados aún para soportar a ese impío, a ese mundano acá en la iglesia. Pero resulta que aquí el creyente, el hermano, el que es lavado por la sangre del Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el que Cristo dio su vida por usted y por mí, ese otro que está acá, usted y yo lo pisoteamos. Porque yo me hago valer, porque es que yo tengo autoridad, porque... ¿Y la Biblia qué está diciendo? Sopórtelo, tenga paciencia, ejercite la humildad. En esta actualidad nos enseñan es a amarnos a nosotros mismos. Primero a mí me tienen que respetar, está muy bien, pero el Señor Jesucristo, si vemos su comportamiento, Él respetó a los demás, se hizo respetar de una manera muy diferente, pero Él no, de hecho la palabra dice que cómo fue Él llevado como oveja al matadero. Y en silencio, y Él tenía derecho a decir, pero es que yo no soy culpable, y Él en silencio sufrió el oprobio. Y nosotros entonces por cualquier cosa estamos alegando, cualquier cosa, porque es cualquier cosa, estamos alegando un derecho, que así lo tengamos. Él dice que por amor renunciamos a ese derecho para que el otro esté bien. Amén. Y en el camino de esa otra persona, porque ahora con Cristo, esa otra persona tarde que temprano se va a dar cuenta que no era así como estaba haciéndolo, que nos hace justicia a Dios, pero en silencio. Si nosotros mismos peleamos nuestra posición, entonces no hacemos nada, es Cristo el que la pelea. Entonces hay que renunciar a nuestro egoísmo, porque eso es lo que hay que hacer, es a lo que queremos, a lo que pensamos, a lo que deseamos, pero pues, si nos comparamos con Cristo. Sí. Pero Él dice, sed imitadores de Dios, ¿cierto?
La palabra mansedumbre es aquel que renuncia a sus derechos. El que renuncia a sus derechos. El Señor escribe, Pablo escribe a los Filipenses en el capítulo 2, versos del 5 en adelante, dice, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El Dios eterno se hizo hombre a través de Jesucristo y no estimó el ser igual a Dios para venir a morir por usted y por mí. O sea que nos tuvo a usted y a mí en un concepto más alto. Él dignificó el concepto. En la iglesia, usted y yo tenemos que aprender eso. En transformación, en el nombre de Jesús, se tiene que caer ese cuentecito de la prevención. Nosotros aceptamos a la gente como es, pero a veces se queda en un discurso. A veces se queda en un discurso. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Quien venga, quien llegue, a quien nosotros conquistemos para el Señor, porque es para Dios, es gente que queremos salvar, que queremos ayudarles a que su carácter sea cambiado, el carácter de ladrón, el carácter de mentiroso, como dice aquí en Efesios capítulo 4, el carácter de homicida, el carácter pecaminoso, irascible, que ese carácter cambie por un carácter y una conducta amorosa, paciente, mansa, humilde, soportador. ¿Sí me va a entender? Dios quiere que usted y yo lo hagamos. Acá en Transformación vamos a empezar a hacerlo, porque acá es donde Dios nos va a formar a usted y a mí, nos está formando. La iglesia es un hospital, este es un hospital. Usted se imagina que usted llegara a un hospital, bueno, eso ocurre, pero usted se imagina que usted llegara a un hospital y el médico lo regañara. A ver, quita esa rápida ropa, tome a ver esta aguja, cósese ahí de cualquier manera. El médico pregunta, examina, hace una atención. Eso quiere hacer Dios con usted y conmigo. Cuando usted y yo empezamos a andar por la autopista del amor, a andar en la vocación de Dios, cuando empezamos a caminar en esa vocación, entonces Dios, ¿qué empieza a hacer en Norita? Empieza a cambiar el carácter de ella. Ay, esa Norita, ese viejo hombre orgulloso, sí, porque usted ya no es orgullosa, ese viejo hombre orgulloso que quiere matar la humildad que usted tiene. Hay que empezar a ¿qué? A procesarlo. ¿En dónde? Acá en la iglesia. ¿Sí me estoy dando a entender? 4 características entonces que Dios nos da a usted y a mí para que usted y yo podamos vivir como verdaderamente queremos vivir. Dígame, de los que estamos aquí, ¿a quién le gustaría vivir harto, aburrido, con ganas de darse machetazos? A ninguno. ¿Y sabe por qué nosotros vivimos irascibles, amargados? Porque no tenemos, número 1, la autopista del amor de Dios para caminar sobre ella, y número 2, porque nuestro carácter no se ha dejado formar. Entonces, vamos a empezar a mirar. Vamos a hacernos una pregunta. ¿Yo soy paciente? ¿Yo soy paciente acá en la congregación? Si no soy paciente aquí, que nos vemos cada 8 días, y eso, ¿cómo será en el trabajo que vemos a esos gamines todo el día? ¿Cómo será en la casa? Ojo con esto. Usted soporta a los que tienen su entorno. Hay gente que dice, ay, no, es que no la soporto, ahí viene, la mastico pero no me la trago. Soportar es tragársela. Y no solo tragársela. Estoy todo galludo. Digerirla. No, están ahorita. Muy bien. Soy manso. ¿Qué tan manso es usted? ¿Qué tan manso soy yo? ¿O todavía soy de los que me hablan y grito? Shh, es que yo tengo la razón, yo soy la autoridad. ¿Cierto? Mansedumbre es tener la capacidad de morir, de rechazar los derechos que en algún momento tuve. Estaba colocando en los ejemplos de gente muy rica y humilde. Hay gente que también es muy pobre. Listo, muy bien. Humildad. Entonces estamos hablando de paciencia, de soportar, de mansedumbre, y ahora viene el cuarto, la humildad. La humildad, hasta antes del cristianismo, tenía un concepto muy equivocado. Para la gente la humildad era el pobre, el andrajoso, el arrastrado.
Para la mayoría de personas, San Francisco de Asís era un tipo tan humilde que andaba descalzo. San Francisco de Asís era del padre García Herreros, tan humilde que hacía una cena de 1.000.000 de pesos y era un caldito de pollo, porque decía, hay gente que no tiene ni ese caldito de pollo y cobraba 1.000.000 de pesos por esa es la cena del 1.000.000. Ojo con esto. Entonces, la humildad no es un concepto de pobreza externo, sino una actitud del corazón. El humilde es el que tiene un concepto claro de sí mismo y es agradecido. Por eso el Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Pero en el verso anterior dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo os haré, ¿qué? Descansar. El concepto que yo tenga de mí mismo es lo que me hace vivir como cansado. ¿Quién no vive cansado de la vida? ¿Usted no vive cansada de los tropeles que tiene, de la escasez? Sí. ¿Quién no vive cansado de la vida? Mira, todos. El que diga que no, nadie. Humildad. Muy bien. Humildad. Humildad es aprender a vivir con lo que tengo. El apóstol Pablo decía, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Por todo y en todo, dice en Filipenses 4, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, el que es humilde es el que tiene un concepto claro de sí mismo. El que es capaz de vivir con unos zapatos Bossi de 300.000 o con unos zapatos Bossi de 120.000, que son exactamente lo mismo. ¿Sí o no? ¿Amén? Muy bien. Entonces surge la pregunta, de estas 4 virtudes, que son el inicio, ojo con esto, el inicio de las relaciones. Dios, más que un Dios de religiones, es un Dios de relaciones. De estas 4 virtudes que forman el carácter del cristiano, ¿cuáles tiene usted? ¿O en cuáles cree que está fallando? Norita ya las contó y dijo, es que... Bueno, entonces la primera es tener humildad, la segunda, tener mansedumbre, la tercera es saber soportar y la cuarta, tener paciencia. 4 virtudes que son el inicio de la manifestación del trato del carácter de Dios en una persona. Hay gente que dice, espérame mamita, hay gente que dice que el verdadero nuevo nacimiento se da cuando usted es consciente de este tipo de cosas. Dime. La prueba. El refuerzo se hace esta semana. Entonces, ojo con esto. Estas 4 virtudes son el inicio del comienzo del carácter, de la formación del carácter. O estas 4 virtudes podremos decir que es el inicio del nuevo nacimiento. El primero es humildad, el segundo es mansedumbre, el tercero es soportar, saber soportar, y el cuarto, la paciencia. Estas 4 virtudes, ¿cuál es el rielo, la autopista para que ellas puedan fluir? El amor. ¿Pero cuál amor? Es el amor de Dios. Incluso usted puede amar mucho a su esposa, pero si el amor de Dios no está en usted, ay papá, usted puede adorar, exaltar a su esposa, a su esposo, pero si la autopista del amor de Dios no está en usted, usted se va a chocar con eso. Termino con esto. Para usted poder ser humilde, para usted poder ser manso, para usted poder aprender a soportar y para usted ser paciente, necesita solamente una cosita, se llama arrepentimiento. Así que si usted y yo todavía no manejamos estos 4 elementos, necesitamos arrepentirnos de ello.
Este inicio de año debemos empezar con esa actitud, con la actitud de que si yo quiero que este año sea diferente, entonces tengo que cambiar todo el concepto. El fundamento también es andar, porque lo dice allí, la palabra lo dice, andar a la luz de la palabra, y lo dijiste ahora. No se trata de cómo andamos, sino de por dónde andamos. Entonces se trata es de andar a la luz de la palabra. Si usted anda a la luz de la palabra, viene el amor, y el amor va a ir haciendo posible que todas estas virtudes se manifiesten. Están en nosotros ahora porque tenemos a Cristo, porque de hecho es nuestra guerra todos los días y nuestra lucha. Por eso se nos manda a congregarnos, porque es que es muy difícil andar en sociedad y en familia, y es la forma como nuestro carácter es formado. Porque estábamos hablando de que Dios no quiere cambiarnos a nosotros en la personalidad, pero en el carácter sí, y esto hace parte de ello. De hecho, lo bonito del cuerpo de Cristo es lo múltiple de las personalidades. Si tú te pones a mirar, ejemplo, el 29 que estuvimos aquí el año de diciembre, que estuvimos aquí en el compartir, en el traje de acción de gracias, siempre hay una persona que la embarra, y es como el instrumento de Dios para ponernos a mirar a ver cómo estamos funcionando. Llevamos 5 años, y ella tampoco ha podido aprender. O sea, pero es que el examen no es... el examen no es para el otro, el examen es para mí. Entonces, ojo con esto. El ejemplo ahí está, aprender a vivir en sociedad. Mírale la cara a Natachi, es que... es más, la palabra mansedumbre, algo allí, a mí me llamó la atención cuando estuve haciendo los devocionales. La palabra mansedumbre es como un animal que se doma. Si usted doma un animal, y la mansedumbre es porque hace que se apague, o sea, de él muere todo, porque es domado a tal forma que ya le toca hacerle caso al amo. Sí. Un perro, un caballo. Yo iba a poner el ejemplo del elefante y se me olvidó. El elefante que desde pequeñito lo amarraron con una cadena a un cepo, a un palito. Entonces el elefante chiquito pues no se podía mover. Ya imagínense un animal de 2,5 toneladas o 3, la fuerza es descomunal. Y le ponían el grillete, y lo teso es que el cepo no lo clavaban, sino que lo dejaban suelto, y el elefante no se movía, porque ya estuvo amansado, ya estuvo domado. Entonces fue domesticado a ese nivel. ¿Listo? Si no leemos Biblia, no vamos a andar a la luz de la palabra, porque es la luz de la palabra. Recuerden, no es el cómo, sino el por dónde. Por dónde está caminando y andando usted. Entonces Amén. Yo ando por la luz, a la luz de la palabra, a andar a la luz de la palabra. Ella va a manifestarse en mí de forma que voy a sentir el amor de Dios para los demás. No es fácil, no se condene ahora, no va a salir condenado. En algo hemos avanzado. De hecho, si hoy siente que esta palabra está hablando a su vida, es manifestación del Espíritu Santo, de la presencia que está procesando. Entonces, si está siendo redarguido, es porque la presencia de Dios hoy le está enseñando y le dice, listo, ya está hoy, ya hubo un proceso, vamos con otro. Entonces hay que hacer caso a la voz de la palabra para que nuestro carácter sea formado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, gloria a Dios. Entonces, terminamos ya con esto. 4 virtudes que son las que empiezan a formar el carácter de Cristo en el ser humano. ¿Qué tan humilde soy? ¿Qué tan manso soy? ¿Qué capacidad tengo de soportar lo que venga? ¿Y qué capacidad de paciencia tengo? Los muertos espirituales no tienen esa capacidad, porque ellos sí necesitan la vida espiritual para poder andar de esa forma, con esas virtudes. Amén. Eso que usted encuentra una persona, usted sabe que los muertos espirituales son los que no tienen la vida de Cristo en ellos. Y va a encontrar muchos muertos que aparentemente tienen estas virtudes.
Mucho cuidado porque el enemigo sabe cómo imitar. Disfrazarlas. Entonces tú vas a decir, ay, pero esa persona cómo hace para ser Tan humilde, paciente, manso, ay, tan paciente. Ojo, porque una cosa es lo que, recuerden, no es el cómo, sino por dónde se dónde anda. estamos andando. Exactamente, la autopista del amor. Hay gente que usted lo puede ver aparentemente con las virtudes, pero ¿cómo está caminando? No es Dios el que lo rige, sino su personalidad. Padre, bendecimos, Dios mío, tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias por la comunidad cristiana de transformación. Seguimos profetizando vida sobre esta congregación. Seguimos profetizando vida sobre los que van a ser salvos en el nombre de Jesús. Gracias por mis hermanos que hoy vinieron a recibir tu mensaje. Yo te ruego, Señor, que por favor tu mano poderosa y gloriosa nos guíe, nos lleve, Señor, cubiertos bajo tu sangre, Señor Jesucristo, y que nosotros podamos, Dios mío, entender, ver lo que tú eres para con nosotros. El Dios de amor, gracia y compasión, que nos soporta, que tiene paciencia con nosotros, que fue tan humilde, ha sido tan humilde, que fue capaz aún de venir y morir por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por esa manifestación de humildad, mi Rey, en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.